Bienvenidos a todos, mi nombre es Sebastián Quiñones y el día de hoy vamos a explorar la relación existente entre el Festival de Woodstock y la Guerra de Vietnam, dos fenómenos y sucesos icónicos en la década de los 60 en los Estados Unidos que transformaron la visión del mundo como la vemos hoy. Por medio de este diario visual enmarcado en la asignatura de Historia de los Estados Unidos para la Continental University de Florida, realizaremos un análisis, un debate, una crítica y una opinión sobre cómo la música, la cultura y el arte pueden también transformar y expresar respuestas políticas. Adelante. Para entender lo que significó Woodstock en la historia de los Estados Unidos, debemos de regresar en el tiempo a 1969, una época convulsiva en los Estados Unidos con una profunda división en la sociedad. Esto debido a que el gobierno de Nixon justificaba la guerra de Vietnam bajo la bandera del comunismo, un acto fomentado por presidentes anteriores, el cual fue debatido y criticado por una creciente ola de jóvenes que rechazaban esta política. A través de la música, el arte y la protesta pacífica, ellos desafiaron el status quo planteando una pregunta fundamental. ¿Puede la música y el arte realmente cambiar el curso de la historia? El sonido inconfundible de la guitarra de la canción Fortunate Son de Creedence Clearwater Revival nos transporta directamente a esa época de conflicto. La intervención de los Estados Unidos en Vietnam, impulsada por el autodenominado anticomunismo y enmarcado en toda la época de la Guerra Fría, generó una profunda división y un intenso debate en las naciones. Como dato curioso, la canción Fortunate Son es una crítica directa a los beneficios del capitalismo y de las políticas de Nixon frente a personajes y sus allegados. En este caso, la canción habla sobre el hijo de un senador, el cual afortunadamente no tuvo que ir a la guerra debido a que su padre, además de millonario, era senador republicano de la época. Es curioso ver cómo hasta el día de hoy personajes políticos siguen favoreciendo a sus allegados mientras que el resto de la sociedad sigue ametrallándose por actos y acciones poco justificadas. La guerra de Vietnam fue diferente a cualquier otro tipo de conflicto armado anterior. Esto se debió a que las imágenes de la guerra llegaban directamente a los hogares a través de la televisión y sin filtros. El público fue testigo de la devastación en Vietnam y del costo humano en ambos bandos. Esta exposición generó un poderoso movimiento juvenil de protesta, el cual transformó la rebeldía en una fuerza cultural y una forma de resistencia. A pesar de que el acto primordial de televisar la guerra no iba dirigido a generar una contracultura, fue curioso cómo este tipo de acciones desató que la gente no apoyara directamente a su gobierno, sino se rebelara contra él y tratara de impulsar el hecho de que necesitaban otro tipo de acciones dentro de su país y no intervenciones fuera. Mientras las pantallas de televisión mostraban la brutal realidad de la guerra, soldados caídos, niños aterrorizados, selvas en llamas, una generación de jóvenes se levantó. El autodenominado movimiento hippie, con su estética distintiva, flores y colores, que no solo eran una moda, eran una expresión de rechazo profundo al sistema, a la guerra y a los valores tradicionales de la época. Es de esta manera y a modo de reflexión que consideramos que hoy en día existen movimientos similares, movimientos que usan estandartes no institucionalizados de comunicación como las redes sociales, TikTok, Instagram y demás para expresar opiniones políticas, para generar movimientos y cuestionar las decisiones que toman los gobiernos a día de hoy. En este clima de agitación, la música, el lenguaje, la vestimenta y el arte se convirtieron en poderosas herramientas de expresión y resistencia. En lugar de uniformes militares, los jóvenes vestían flores y colores, vibrantes, llamativos. En lugar de armas, empuñaban guitarras. Las protestas en el Capitolio resonaban con su indignación
y la convulsión social que sacudía al país en ese entonces. Es de esta manera que la música se convirtió en una expresión política. A día de hoy podemos ver que muchas de las canciones que escuchamos a diario son expresiones políticas, expresiones que giran en torno al respeto de los derechos humanos, el feminismo, la liberación de ciertos países invadidos, entre otros. Y nos hacemos la pregunta si es que realmente tiene un sentido realizar este tipo de composiciones y si cambia la percepción de la ciudadanía o si solo es una estrategia más para generar más comercio y ganancias en unos cuantos pocos. A pesar de que en los Estados Unidos se comenzaban a gestar los autodenominados movimientos sociales, las imágenes desgarradoras de niños heridos, aldeas arrasadas por el fuego y soldados traumatizados seguían llegando, contrastando drásticamente el discurso optimista del gobierno. Esta discrepancia generó una profunda desconfianza y un dolor colectivo, y en este contexto de agitación social nació la idea de Woodstock. 3 días de música y paz, un grito unificado contra la guerra. A modo de reflexión, es curioso ver cómo los gobiernos instrumentalizan los medios de comunicación internos para favorecer sus idearios políticos, para generar una cultura en la cual ellos siempre serán los buenos. En el Perú se siguen viendo actos de injusticia, matanzas, represiones y un encubrimiento y censura por parte de los medios del Estado, lo cual nos hace cuestionar si es que realmente estamos viendo la realidad o seguimos blindados por parte de quienes deberían protegernos. Es curioso ver cómo a día de hoy seguimos viendo las mismas imágenes que en el pasado. Largas filas de soldados, autos blindados, helicópteros en el cielo y miradas perdidas. Jóvenes que se encuentran en el campo de batalla luchando por órdenes de aquellos sentados detrás de un escritorio, cuestionándonos si realmente es justo para ellos y para nosotros. Sin embargo, los movimientos sociales también se han mantenido intactos y es más, han evolucionado. Ahora ya no solamente se aboga por el amor y no la guerra, sino por el respeto a los derechos humanos, el medio ambiente, la dignidad de las culturas y la soberanía de los países, haciéndonos comprender que si la lucha sigue de pie, podemos generar un cambio en la sociedad y restringir este tipo de acciones en más de un país. Sin embargo, las consecuencias de la guerra no solamente se han quedado en Vietnam, y a pesar de que existen miles de movimientos sociales que abogan por ellos, muchos ciudadanos han tenido que dejar sus países, traicionar su cultura y sus ideales y vivir momentos traumáticos simplemente por sobrevivir. En algunos casos, teniendo que convivir directamente con el conflicto y tratando de defender lo poco que les queda de una cultura destruida, de un país devastado y de un orden militar político que ni siquiera se comunica en el mismo lenguaje o dirección. Adicionalmente, vemos como muchos países con gran poderío armamentista siguen ingresando a territorios ajenos, invadiendo culturas, derrocando naciones, instaurando guerras, robando recursos naturales. A pesar de que el estandarte de la guerra de Vietnam fue una guerra no comunista, hoy vemos que tanto Estados Unidos como Rusia siguen invadiendo naciones bajo sus estandartes políticos, sus intereses económicos y usando a miles o millones de jóvenes militares devastados tras la guerra y sin recursos para naciones en vías de desarrollo, lo cual nos hace cuestionarnos si es que realmente son los héroes o los villanos de una historia mal contada. Es de esta manera que vemos cómo los movimientos sociales, tanto los de 1969 como los actuales, toman la batuta en la lucha contra las acciones injustificadas de los gobiernos. Decisiones que solamente se respaldan por intereses económicos o políticos
e incluso muchas veces personales. Tal y como vemos, decisiones que son tomadas por personajes con nombres específicos, tal y como sucedió en 1969 con Richard Nixon y como sucede actualmente con Donald Trump, Vladimir Putin, entre otros. Estas decisiones afectan e impactan el curso de las naciones, pero sobre todo la vida de miles de ciudadanos, comenzando por los militares, quienes tienen que luchar batallas injustas, llegando traumatizados, con heridas o incluso batallando sin los recursos necesarios, hasta los ciudadanos que tienen que dejar sus casas, tradiciones y adaptarse a vivir en el conflicto, teniendo como estandarte esta imagen en la cual las naciones solo caminan hacia adelante, dejando atrás recursos naturales destruidos, naciones invadidas y millones de muertes por su paso, cuestionándonos si es que nosotros elegimos a nuestros gobernantes para pelear batallas injustas o para defendernos y luchar por un cambio social más equitativo para todos. Es así que volvemos en el tiempo hacia las bases del Festival de Woodstock, el movimiento hippie, el cual se expresó a través de una forma de protesta silenciosa pero poderosa: la vestimenta. Los colores vibrantes, las prendas holgadas, las flores en el cabello, las túnicas y las vinchas eran una forma de desafiar el sistema, la uniformidad y las normas conservadoras de la sociedad estadounidense de aquel entonces. Es así que se sentaron las bases no solamente del festival musical, sino también de los movimientos sociales que vinieron con los años. Aunque se sigue cuestionando si es que esta forma de expresión y protesta silenciosa tuvo un impacto lo suficientemente poderoso en la percepción de los problemas y la solución de los mismos. Gradualmente el movimiento hippie evolucionó hacia una forma de vida mucho más compleja y completa. Cada acto, cada expresión artística se cargó de significado político y cultural, convirtiéndose en una manera de manifestar y resistirse a la violencia vivida en Vietnam, dejando una huella importante en la historia de los Estados Unidos. Es en ese momento que el lema "Amor, no guerra" se convirtió en un grito de batalla para la generación que anhelaba un cambio radical. Esas simples palabras encapsulaban el espíritu hippie y el rechazo hacia la violencia vivida interna y externamente. Adicionalmente, esto sentó las bases para Woodstock, el cual no solamente fue un concierto, sino una convergencia de almas, una explosión de libertad y una declaración de principios, convirtiéndose en un símbolo de esperanza, resistencia y rebeldía, demostrando el poder del arte y la cultura para unir a las personas en la búsqueda de la paz, el estandarte principal de la comunidad hippie y la cultura hippie de aquel entonces. En el clímax de esta agitación social, convulsión, guerra y cambio cultural es que del 15 al 18 de agosto de 1969 nace Woodstock. Lo que comenzó como un festival de música y arte en una granja de Bethel, Nueva York, con una expectativa de 50,000 asistentes, se transformó poco a poco en un encuentro masivo de más de 400,000 personas. Sí, loco. Pero Woodstock no solo fue música, fue una explosión de vida y libertad y una ruptura con los parámetros de la época, por medio de vestimenta, desnudos, libertinaje, pero no solamente ello, sino también con las canciones, cada una de ellas que expresaban un movimiento contracultural y político hacia las decisiones tomadas por el gobierno estadounidense de aquel entonces, dejando un mensaje de reflexión sobre si es necesaria la guerra o si es que debemos encaminarnos hacia la paz por medio de movimientos sociales, el arte y la cultura. Cada actuación musical en Woodstock fue en sí misma un acto de rebeldía, una contraposición y declaración política en contra de la guerra. Asimismo,
en contra de las políticas del gobierno. Un claro ejemplo y poderoso de aquellos días fue el de la joven Joan Baez, quien cantó con pasión la noche del 16 de agosto, mientras su esposo cumplía condena en prisión por su activismo político en contra de las acciones de Richard Nixon. La canción que suena de fondo, Blowing in the Wind, de Joan Baez, es una canción clásica de protesta, la cual conectó aquella noche con miles de asistentes, dejando un mensaje de reflexión sobre la paz, la conexión con la naturaleza y la acción que debemos de tomar como personas en torno a los cambios sociales. Sin embargo, no fue la única voz poderosa de Woodstock en aquellos días, ya que la poderosa banda Country Joe and the Fish y su canción Vietnam Song eran una sátira mordaz a la guerra, exponiendo los intereses ocultos del gobierno y planteando preguntas que resonaban en la mente de muchos. ¿Por qué estamos luchando? Su canción, originalmente titulada I Feel Like I'm Fixing to Die Right, se convirtió en un himno contra la guerra, un grito de desafío que unió a la multitud en búsqueda de respuestas y su anhelo de paz. Además, ese día él se presentó vestido con un uniforme militar, desafiando las normas de aquel entonces. Curioso. Y finalmente, el último día de Woodstock, y con un cierre fabuloso, el mítico Jimi Hendrix y su guitarra simularon por medio de acordes, metralletas y bombas, las cuales eran una sátira directa al himno de los Estados Unidos, generando no solamente furor en las masas de aquel momento, sino también un mensaje reflexivo sobre cuál es la defensa de los intereses de una nación y qué estamos luchando. El Festival de Woodstock demostró que la protesta y la manifestación podían ser pacíficas pero poderosas. Atrajo a cientos de miles de jóvenes que, además de celebrar su arte y cultura, unieron sus voces para expresar un rechazo masivo a la guerra de Vietnam y los actos ocurridos por el gobierno de aquel momento. Su ejemplo inspiró a otros movimientos sociales de la época, como el ecologismo y la lucha por los derechos humanos. Esto hace definitivamente un llamado a la unidad. Hoy en día vemos que muchos de los movimientos sociales no están tan encaminados hacia buscar intereses comunes y beneficios para la gran mayoría. Muchos de ellos se enclaustran en beneficios propios. Y nos cuestionamos nuevamente si es que deberíamos retroceder en el tiempo y ver nuestras propias raíces para entender cuál es el proceso de cambio que debemos seguir como sociedad. El impacto de este festival trascendió más allá de estos 3 días. Su cobertura fue amplia a nivel mediático y difundió el mensaje de paz, unión, pero también de rebeldía a todo el país y a todo el mundo. El documental del festival, el cual ganó un Oscar, inmortalizó esta protesta pacífica, subrayando el inmenso poder de la juventud para impulsar un cambio social. Mediante diversas canciones, como la que se escucha, Long Cool Woman, generó en una vibra energética y popular, reflejando el impacto cultural y el movimiento de masas hacia cambios realmente sostenibles, cambios que necesitaban la voz de aquellos involucrados, de aquellos que sostendrían la sociedad a partir de ese entonces, la juventud. Sin embargo, es importante ser realistas. Woodstock por sí solo no puso fin a la guerra de Vietnam. Sin embargo, dejó una huella imborrable en la conciencia colectiva de una generación entera. Cambió la forma en la que los movimientos sociales eran percibidos, generando que estos dejen de ser perseguidos y censurados, y demostró su capacidad para desafiar las políticas internas y externas de una nación tan convulsionada como Estados Unidos. Sin embargo, esto también nos hace replantearnos si es que a día de hoy la juventud se está encargando de generar estos movimientos contra las nuevas acciones injustificadas de diversos gobiernos a nivel mundial, o si es que ya nos tienen embrutecidos, paralizados, censurados y bloqueados con diversos contenidos y diversas acciones. Es aquí donde nosotros debemos preguntarnos si es que una sola canción
o un solo acto y una sola palabra puede generar un cambio que genere un movimiento y repercusiones a nivel mundial. ¿Qué piensan ustedes? Gracias por acompañarme en este viaje a través de la cultura Woodstock y su conexión con la guerra de Vietnam. Y espero que esta presentación haya arrojado una luz sobre un momento crucial en la historia, no solamente de los Estados Unidos, sino a nivel mundial. La gestación de diversos movimientos sociales, las repercusiones culturales de Woodstock, la representación juvenil, pero también las graves consecuencias que una guerra injustificada puede traer a miles de ciudadanos. Y nos haya podido hacer recordar el poder duradero del arte, la juventud y la música. Muchas gracias. Hasta luego.